Señor presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario presenta hoy en esta Cámara una proposición de ley en relación con las dificultades que tienen nuestras pequeñas empresas, nuestros autónomos subcontratados por las grandes empresas que, a su vez, en muchos casos contratan con la Administración pública, y las dificultades que tienen fundamentalmente para cobrar sus servicios en tiempo y forma. Una inquietud que nos han trasladado múltiples asociaciones patronales y de pequeñas y medianas empresas, a las que agradecemos su colaboración en esta iniciativa y que estamos seguros que es compartida por otros sectores del tejido de las pequeñas y medianas empresas acostumbrados a contratar con la Administración. Es una proposición que también les quiero manifestar que es similar a la que se ha presentado en otros parlamentos autonómicos y que ha contado con respaldo mayoritario, por lo que esperamos que aquí también pueda conseguirse. No nos cabe ninguna duda de que las empresas suelen contratar con las administraciones públicas, ya están acostumbradas a enfrentarse a importantes problemas, unos de carácter cíclico, como es la falta de carga de trabajo, y otros de carácter crónico, para nosotros mucho más importantes. El primero de ellos, evidentemente, la morosidad en el tiempo de pago. A este problema crónico de la morosidad desde la Administración siempre ha mirado para otro lado. Había carga de trabajo en los años de atrás y no parecía un problema. Y a consecuencia de esto, mientras en otros países las medias de pago real no suelen superar los 30 o 60 días, en España las administraciones estaban acostumbradas a pagar a 180, 210 y en el mejor de los casos. Sin embargo, la actual crisis hizo que esta morosidad pasara a ser de un problema crónico a convertirse en un problema crítico para las empresas. Un auténtico obstáculo que está poniendo en riesgo la continuidad de muchas de ellas. Ante este desalentador panorama, desde las administraciones se debe pasar a la acción y procurar que las medidas que se han tomado hasta ahora sean más eficaces para tratar de reducir realmente los plazos, reducirlos realmente, y mejorar las condiciones de cobro de aquellas empresas que contratan con la Administración. Es cierto que en España contamos con una ley de morosidad, reformada ya en 2 ocasiones, una ley que fija que desde el 1 de enero de este año los plazos máximos de pago son de 60 días para las empresas con sus proveedores y de 30 días para los pagos de las administraciones públicas. En teoría, desde el 1 de enero debería de ser así, pero todos sabemos que esta ley se está incumpliendo sistemáticamente, tanto por parte de las administraciones como por parte de las empresas o contratistas principales. Es cierto que la coyuntura económica no facilita el cumplimiento de estos objetivos, pero, en todo caso, entendemos que no podemos dejar esta ley, una ley muy importante, en una mera declaración de intenciones. Por eso, para nosotros, el objetivo de esta ley es un objetivo evidentemente justo. Las administraciones deben de ser ejemplarizantes y cumplir la norma, pero no se trata solo de un imperativo legal, es un objetivo inexcusable y un compromiso que deben asumir todas las administraciones con nuestras empresas, puesto que de su cumplimiento depende, en muchos casos, la continuidad, sobre todo, de las pequeñas empresas y del trabajo de muchos autónomos. Desde el Gobierno de Asturias no tenemos empacho en reconocer que se ha trabajado por reducir los plazos de pago a proveedores, aunque todavía estamos muy lejos de cumplir los objetivos que marca la legislación. El caso quizá más sangrante es el caso del Servicio de Salud, el SESPA, donde todavía la cifra media de pago se eleva a la inasumible cifra de 110 días. Para nosotros, el objetivo de acomodar estos plazos reales de pago a los requerimientos legales será un objetivo prioritario y no dejaremos de preocuparnos e interesarnos por su evolución. Pero de poco servirá que la Administración realice esfuerzos para reducir sus plazos de pago a proveedores si estos, los proveedores, a su vez siguen incumpliendo la legislación y no hacen el mismo esfuerzo para pagar a su vez a sus proveedores, suministradores y empresas subcontratadas. Según los datos que manejan distintas asociaciones, se sigue acudiendo de forma abusiva al retraso en el plazo de pago y el plazo medio suele alcanzar la cifra de 140 o 180 días, lo cual es absolutamente inasumible. Por lo tanto, el mismo rigor que exigimos a la Administración para que pague a las empresas en los plazos establecidos, debemos exigírselo también a estas para realizar sus pagos. Y desde los Gobiernos no puede seguir mirando para otro lado. Máxime en aquellos casos en que las empresas, por ejemplo las que derivan de la obra pública,
tienen altas cantidades de subcontratación. Y digo que tenemos una mayor responsabilidad porque sigue siendo una práctica común que un gran número de grandes empresas accedan a contrataciones públicas que no realizan solo con medios propios, sino que subcontratan a pequeñas empresas y autónomos una parte de esas obras, y sin embargo a la hora de pagar resulta que el contratista demora el pago a sus subcontratistas por encima de la demora que estas empresas grandes sufren por parte de la Administración. Es decir, trasladan la reducción de costes a toda la cadena de la subcontratación y siendo los que están al final de la cadena, los eslabones más débiles, los que asumen el coste de las reducciones presupuestarias de la Administración pública. Se podría pensar que algo tan sencillo como exigir que en los pliegos de condiciones de la contratación de la Administración se les exigiera a las empresas el pago a los subcontratistas como paso previo, por ejemplo, al pago de las siguientes certificaciones de obra o los siguientes pagos, pero lamentablemente no es algo tan sencillo debido al estrecho margen de actuación que nos deja la actual Ley de Contratos del Estado y que nosotros, sin duda, entendemos que debería ser reformada para solventar este problema. No en este ámbito, evidentemente, donde no tenemos competencias, pero sí promoveremos su reforma en los ámbitos de la normativa básica de carácter nacional. Y, de hecho, hay una consulta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del año 2010, contestando a una pregunta del Ayuntamiento de Murcia, en la cual se dictaminó que la Administración no puede ejercitar directamente potestad alguna sobre la retribución de contratistas ni establecer en los pliegos de condiciones cómo deben de ser los pagos del adjudicatario al subcontratista. Nosotros entendemos que esta falta de capacidades hay que solventarla en el ámbito legislativo. Sin embargo, sí creemos que puede haber un margen legal para tomar alguna medida concreta que no entrará en colisión con la Ley de Contratos del Estado y que evitará estos abusos que hacen los grandes contratistas a las pequeñas empresas y autónomos. Y precisamente estudiar este margen legal es el que queremos que haga el Gobierno de Asturias. Es lo que estamos solicitando en el primer punto de nuestra proposición no de ley. De ahí que en este primer punto instemos al Consejo de Gobierno a presentar en el plazo máximo de 6 meses un informe en el que se recoja la viabilidad legal de incorporar como condición de ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones de pago a los subcontratistas, con la posibilidad jurídica también, que se estudie la posibilidad jurídica de que el incumplimiento de tales obligaciones pueda ser considerado como infracción grave a efectos de facultar la resolución. Es decir, pretendemos que el Gobierno estudie el margen legal que tienen para poder incorporar entre los criterios de adjudicación de una contratación pública el compromiso de la empresa contratada de pagar a sus contratistas en el plazo máximo legal establecido. Es curioso que tengamos que realizar esta petición y hacer estos esfuerzos simplemente para cumplir la legislación vigente, pero desgraciadamente en España hay que hacer esfuerzos en muchas ocasiones solo para que se cumpla la ley y este es un caso de ellos. También proponemos que dicho informe estudie el margen para incluir en los contratos en la línea, por cierto, en la línea ya apuntada por las nuevas directivas de la Unión Europea sobre contratación pública, que introduzca, ya digo, el pago directo a las empresas subcontratistas en caso de mora del contratista principal. Podemos, en fin, no podemos negar que se está avanzando en el ámbito del Parlamento Europeo y del Consejo en una nueva directiva derivada del Libro Verde, que es el Libro Verde sobre la modernización de la modernización pública de la Unión Europea hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente. Y en esa nueva directiva, propuesta de nueva directiva, todavía no se ha consolidado, se establece que los Estados miembros podrán disponer que, a petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador transfiera los importes adeudados directamente al subcontratista por los servicios prestados. Otra importante novedad que probablemente recogerá esta directiva y que yo creo que podríamos avanzar en Asturias por parte de la Administración del Principado es que se efectúen licitaciones por lotes con el fin de fomentar la participación directa de las pequeñas empresas en la obra pública que en muchos casos no pueden acceder cuando el volumen de la obra que se contrata es demasiado grande para sus capacidades y tienen que ir vinculadas a otras empresas más grandes que luego son las que no tienen los medios sobre el terreno concreto. Creemos que estas medidas evidencian una importante sensibilidad y preocupación a nivel europeo por la situación de los subcontratistas, a la que nosotros queremos que el Gobierno de Asturias no sea ajeno.
En el segundo punto de nuestra proposición pedimos algo tan sencillo como que se adopten las medidas necesarias en la gestión de la contratación del sector público para hacer efectivos los derechos que la actual legislación otorga a los subcontratistas. También parece ser que es cumplir la legislación vigente, pero es que se dan muchos casos en los cuales no se cumple la normativa específica al respecto. La normativa contemplada, por ejemplo, en la Ley Reguladora de la Subcontratación, en el sector de la construcción, en lo que hace referencia a impagos, al pago de las cuotas de la seguridad, o sobre todo en algo que nos parece muy importante, que es todo lo que hace referencia a la materia en prevención de riesgos laborales. Por cierto, quiero hacer una indicación. Aquí tuvimos recientemente, no hace tanto tiempo, un conflicto que es el de las subcontratas de una empresa pública, de la empresa UNOSA. Precisamente, muchas de las cuestiones de las que estamos tratando aquí las hemos visto en el ámbito de la subcontratación de una empresa pública y cómo al final eran los trabajadores de esas empresas subcontratadas los paganos de esa situación de impago de esas subcontratas. Por lo tanto, creo que tenemos que mirarlo con el contenido práctico que esto puede tener y darle solución a problemas concretos de personas concretas. En el tercer punto de nuestra proposición también es una propuesta para que la Administración articule medidas que permitan conocer cuándo las empresas contratadas realizan los pagos a sus empresas subcontratadas. Todo ello, siempre quiero dejarlo muy claro, en el margen que deje la legislación vigente. Y a tal fin que se establezcan una serie de obligaciones, de registros o de comunicación para que pueda ser conocido esa información. Consideramos que con esta obligación de registro o comunicación puede ser una ayuda importante para que el empresario principal pague a los subcontratistas dentro de los márgenes que establece la ley, por lo menos dentro del margen en el que él cobra o él recibe el pago de la Administración. Y, finalmente, hay que recordar que, además de proteger los derechos económicos y laborales de los subcontratistas, el Gobierno debe procurar también el cumplimiento efectivo de los límites legales o contractuales a la subcontratación. Y por eso entendemos que es necesario que se incorporen fórmulas para asegurar el cumplimiento efectivo de estos porcentajes. Está regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto su artículo 227, donde establece que no se podrá subcontratar un porcentaje por encima del 60% del importe de la adjudicación, pero tenemos serias sospechas que en algunos casos de adjudicación de obra pública se está subcontratando por encima de ese importe y no se llevan a cabo los controles y las inspecciones necesarias para evitar esta auténtica práctica fraudulenta. En definitiva, señorías, pedimos su apoyo para esta proposición de ley que no busca otra cosa que proponer medidas que ayuden a paliar las situaciones abusivas e injustas que padecen nuestras pequeñas empresas y autónomos cuando son subcontratadas por empresas grandes que contratan con la Administración, incorporando medidas que faciliten el pago puntual y que garanticen el cumplimiento efectivo de sus derechos. Consideramos que avanzar en esa línea puede ser una ayuda para dignificar la figura del contratista y, sobre todo, para dar estabilidad a estos autónomos y empresas, ayudándoles a una cosa muy sencilla, que se respeten sus derechos y que cobren por el trabajo realizado, algo que, desgraciadamente, en este momento no se está produciendo en muchos casos. Para conseguir estos objetivos es para lo que les solicito el apoyo de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Prendes.